Una vez más con ustedes les habla el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriel Mistral aquí en Iquique. Esta vez viendo la religión de los griegos. Bueno, decimos que los griegos creían en muchos dioses, no en un solo dios como nosotros, sino en varios dioses. Cuando una persona cree en varios dioses se le llama que es politeísta. Poli pues varios, teísta viene de dioses, de Teus, que es una palabra griega también, poli que son varios. De ahí nace la palabra politeísta, ¿cierto? También podríamos decirle que también y tiene relación la politeísta, de ser politeísta conjuntamente con las polis, porque significaría los dioses de la polis también. Porque te das cuenta cómo hemos heredado también esta palabra de politeísta de los griegos, ¿cierto? Politeísta, varios dioses. Entonces eran politeístas porque rendían culto a numerosos dioses. Los griegos concebían a sus dioses como seres con poderes sobrenaturales que actuaban sobre las fuerzas de la naturaleza. Es decir, había un dios exclusivo de la tormenta, del fuego, dioses a cargo de las cosechas, dioses a cargo de la guerra, dioses a cargo de la lluvia, todas las fuerzas naturales que existen, había un dios que estaba a cargo. ¿Y por qué? Porque era la manera que ellos tenían de entender su mundo. Decían, ¿por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué hay fuego? ¿Por qué no hay cosechas? O si hay cosecha. Entonces ellos siempre le atribuían eso, ya que no existía la ciencia como ahora lo conocemos y que ahora sabemos el porqué de las cosas. Pero en esa época no sabían el porqué de las cosas, entonces ellos le atribuían a divinidades, a dioses, que eran los encargados de hacer de que haya maremotos, decían, si el dios del mar hizo de que haya maremotos, o que los barcos naufraguen, o sea, que caigan al agua y la gente muriera. Entonces le atribuían todo eso, en vez de decir, esto fue provocado por un maremoto, por ejemplo, no, ellos entendían que esto era por causa de un Dios que estaba enojado y que podía auxiliar a los seres humanos también en todos los aspectos de su vida. Por eso que ellos le pedían a sus dioses que le ayudaran, ¿cierto? Que hubiera cosecha, que el mar estuviera tranquilo. Acuérdense que los griegos eran marítimos, o sea, eran muy buenos marinos. Desde las acciones cotidianas hasta la guerra, ¿cierto? Le pedían en cosas simples como en que le vaya bien en la guerra. Por eso tenían también su dios de la guerra. Las divinidades tenían características antropomórficas, es decir, también palabra griega, antropo significa hombre y morfo significa forma. De hecho, hay un monito en YouTube que ve mi hija que tiene 2 años, que es sobre Mila y Morfo, que es un monito en el cual la niña le pide que se transforme, tome una forma y se dice, toma forma de tele y se forma como una tele. Dice, ponte como un dinosaurio y se transforma en un dinosaurio. Entonces adquiere muchas formas y por eso es que el monito se llama Morfo. Bueno, voy a hacer un paréntesis a decir que Morfo justamente viene de la palabra griega forma y antropos viene de la palabra griega hombre. Entonces, si decimos que las divinidades, es decir, los dioses, tienen características antropomórficas, es porque justamente tenían forma humana, se imaginaban a los dioses como personas, ¿sí? Por lo tanto eran concebidas y representadas en forma de humano, ¿ya? Pero además de tener forma humana, porque antropomórfico va más allá de solamente el dibujo de que los dioses tengan la forma de un humano, sino que además tenían el comportamiento del mismo. Es decir, a diferencia de nosotros que creemos en un Dios, o la gran mayoría de nosotros creemos en un solo Dios y que este es perfecto, en el caso de los griegos, ellos creían en como su idea de los dioses era forma antropomórfica, era con forma humana. Esa forma humana no solamente era en su forma concreta, brazos, pies, manos, nariz, ojos, sino que también en su forma de conducta. Es decir, si hay humanos que a veces se portan mal, que son traviesos, que roban, que se enojan o que están alegres, también sus dioses tenían eso, que algunos eran bien malos, eran bien bromistas, algunos eran malos, como hay personas malas, en sus dioses también tenían formas o conductas de los humanos. Por lo tanto, también vamos a ver dioses que no son nada perfectos, más bien son muy imperfectos en la parte moral, en la parte de comportamiento,
Ya, y por ende eso vamos a ver en la literatura, en los libros, de los mitos y leyendas de los griegos, vamos a ver a estos dioses comportándose muchas veces mal, embaucando, engañando a las mujeres. Por ejemplo, el dios Zeus le gustaba llegar a la tierra y, y- y estar siempre engañando a las mujeres. Eh, y otros dioses también hacían que los mares, en vez de ayudar al hombre, total, por un capricho que ellos tenían, hacían que jugaran con los hombres y hacer que el mar se ponga turbio, que el mar haya tormenta, para que las personas no llegaran a su destino. Y lo hacían de puro juego, porque le gustaba entretenerse haciendo sufrir al hombre. Entonces se dan cuenta que estaban muy lejos de la perfección estos dioses, porque justamente los griegos tenían la idea de que sus dioses eran antropomórficos, es decir, que tenían forma humana y conductas humanas como tal, ¿cierto? Y no de las mejores, entonces no eran perfectos. Lo único que tenían a su favor estos dioses es que tenían poder sobre las fuerzas naturales, por tanto, al tener poder, uno no podía hacer nada. Y ahí va también muy relacionado en el fatalismo que tenían los griegos, de que si el dios se empecinó, está, pero le tiene mal a una persona, pues le iba a hacer la vida imposible y uno no podía hacer nada al respecto. Ahí estaba el fatalismo, ¿cierto? La determinación que tenía el Dios contra una persona le iba a acompañar toda la vida. Y a menos que uno como persona podría convencer al Dios que no lo tratara mal, por decir algo. ¿Ya? Así de complejo era esta religión. Y acá tenemos más o menos la idea, ¿cierto? De el caos, que sería el dios general que creó todo. Del caos, del dios caos, se creó Gea, que es la tierra, y Uranos, que es el cielo. De estos dioses, después salieron de la unión de estos dioses, salió Cronos, que es el dios del tiempo, y Rea, que es la diosa de la fertilidad. De ahí nacieron la primera generación de dioses, que es Estias, que es la diosa del hogar, Demeter, que es de los cultivos, Hera, que es de la familia, la diosa de la familia, Zeus, que es el dios del rayo, Poseidón, que es el dios del mar, Hades, ¿cierto? El dios del infierno, el Averno, ¿ya? Después Hera se juntó con Zeus, se casaron y tuvieron varios hijos dioses, que serían Hefesto, que sería el dios del fuego, Ares, el dios de la guerra, Dionisio, el dios del vino y de las fiestas, Hermes, el dios de los mensajeros, Atenea, diosa de la sabiduría, Artemisa, diosa de la casa, Apolo, dios de la belleza. eh, por eso que no sé si ustedes vieron un programa que daba eh, de un comediante que decía a la persona bella, le decía Apolínea, ¿cierto? Justamente venía por Apolo. Bueno, si no se acuerdan, no importa. Afrodita, diosa del amor, ¿cierto? Porque el de la belleza es Apolo, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, y mucho más dioses que aparecieron después cuando otros dioses se unieron con otros. Ya, esta idea de que un dios se una a una diosa y tengan hijos es muy humano, si se dan cuenta, ¿ya? Porque en nuestra idea de Dios, que primero que es uno solo, porque nosotros somos monoteístas, es decir, creemos en un solo Dios, también es palabra griega, mono, uno, Dios, eh, justamente no concebimos la idea de que una diosa con un dios se junten, porque es una idea totalmente antropomórfica, es una idea muy humana, ¿cierto? De ver a los dioses como humanos, ¿ya? Pero con poderes sobrenaturales, algo así como los superhéroes, podríamos decir, algo así. Bueno, entonces esto sí se podía concebir en el mundo griego, que los dioses tuvieran hijos, por ejemplo, y que se portaran mal, y que el Zeus le sea infiel a Hera y se junte con otras mujeres. A ese nivel de inmoralidad o amoralidad entraban los dioses griegos, por ejemplo.
Ya, esto es justamente parte de su forma de pensar de los griegos y de su idea que tenían de los griegos que vivían en el Olimpo, que era como una zona más alta. Acuérdate, muy parecido a la Acrópolis, que ya lo hablamos, la colina de la zona más alta donde se ponía el templo. Se ponía justamente el templo ahí porque eso era un indicio de que los dioses están en lo alto, ¿cierto? En el Olimpo. Ya, y eso, una manera de expresar dónde podría poner un templo, tendría que ser en la Acrópolis, en la parte más alta de la colina. ¿Ya? Entonces, el caso de los griegos también está relacionado esto de los dioses con los Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos, que hasta el día de hoy también existe, también es en honor a Zeus, ¿ya? Se celebra cada 4 años en la Olimpia, por eso ahí vienen los Juegos Olímpicos, porque en una ciudad griega, ciudad-estado griego, es decir, en una polis, que es Olimpia, se celebran los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y obviamente cada vez que se juegan los Juegos Olímpicos, ninguna de las ciudades-estado, es decir, ninguna de las polis, se peleaba con otra, hacían una tregua de paz porque era muy importante los Juegos Olímpicos. Y era muy importante porque era un tipo de deporte que se hacía en honor a este dios, que es el dios Zeus, que es como un dios principal de los dioses. ¿Ah? Es como si el dios Zeus sea el dios principal. ¿Por qué? Porque él nace en muchos otros dioses y porque como que tiene, como es el dios principal entre dioses. Por eso es que en nuestro idioma, cuando no existía la palabra Dios, porque ¿qué es Dios? ¿Cómo nació esta palabra Dios? Bueno, la palabra Dios nació justamente de la palabra Zeus, porque en griego Zeus se escribe suena como Teus, Teus, y la palabra Teus en castellano significa Dios. Ya significaría que cuando quisieron darle un nombre a los dioses, eh, a decir cómo se llama mi único Dios, o sea, o hablar de la palabra Dios, porque no existía esa palabra. Bueno, nace del griego también, que es de la palabra Deus, que viene de la esencia de la palabra Zeus, ya del griego. Yo le explico esto porque yo estudié latín, estudié griego y estudié em, hebreo, estudié estos tres idiomas, por eso es que les puedo decir que sí, que de acá, de esta raíz que es Zeus, de este dios, nace lo que sería la idea de la palabra Dios, de Deus, ¿ya? De este dios. Y obviamente que nosotros cuando hablamos de Dios no nos referimos a Zeus, pero sí la palabra nace de ahí. De acá sale la raíz de la palabra Dios. Y que ahí se genera lo que son dioses, divinidades, etcétera, etcétera. Bueno, hasta eso heredamos de los griegos, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la tarea de la clase de hoy día? Va a ser justamente que dibujen. eh, sí, vamos a ver los 5 dioses. Vamos a dejar 5 dioses. Que dibujen eh, 5 dioses griegos, ¿ya? Que les guste más, ¿ya? Y que pongan el nombre obviamente del dios, y dios de qué es y por qué lo escogieron, ¿ya? Cada uno, ¿ya? Porque escojan, que escogí estos, por ejemplo, yo digo, escogí a Zeus, escogí, por ejemplo, a Ares, escogí a Apolo, y escogí a Afrodita, por ejemplo, ¿no? O Poseidón. Y yo digo, ya, los escogí estos, los dibujo como están acá, te los puedo buscar en internet también, y le pongo el nombre, pongo de qué son, por ejemplo, Zeus es el dios del rayo, Poseidón el dios del mar, y me explican por qué lo escogieron. Tal vez les gusta el mar, o tal vez un dios que le gusta que tenga tanto dominio sobre los mares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa sería la tarea de hoy día. Muy bien. Que estén bien. Ya, ojo con que estos nombres puedan cambiar con el romano romano, pues es muy importante porque va a haber después una tarea cuando hagamos la parte romana sobre estos mismos dioses que escojan hoy día, así que escojanlos bien. Ya, pues ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer a mi WhatsApp personal, ya. Y obviamente estos días no hubo videoconferencia hasta el jueves por un tema. Obviamente que yo, como le estaba comunicando, me estoy mudando de casa y estoy sin conexión a internet, estoy prácticamente toda mi casa es puras cajas que tengo que que pasar de una casa a otra.
Ya, yo creo que para el jueves ya estaría listo para poder hacer la clase presencial, que sería, es decir, de videoconferencia, que sería de matemática. Bueno, eso para recordarles. Ya, entonces eso sería la tarea. Cualquier cosa ya saben, a mi WhatsApp personal si tienen dudas. Que también cuídense mucho y hasta la próxima clase.